Buenos días, alumnos, alumnas, bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Hoy vamos a continuar con los temas que venimos dando, ¿sí? Habíamos visto, no sé si ustedes recuerdan, que habíamos visto las distintas formas y las posibilidades de trazar los círculos y las elipses, ¿sí? Delante, encima o después de los ganchitos. Habíamos dado anteposición, superposición, y bueno, hoy vamos a seguir con superposición y vamos a dar posposición, ¿sí? Ustedes ya como su nombre lo indica, se van dando cuenta por la misma palabra, ¿no? Que anteposición, cuando decimos, está antes del ganchito, ¿sí? Recuerden que vamos a mirar acá en nuestra camarita que habíamos dado anteposición con los rasgos, con el ganchito L y con el ganchito R. ¿Se acuerdan que para los rasgos rectos y para los rasgos curvos, cuando dábamos anteposición, el circulito iba antes del ganchito, se veía el ganchito en los rasgos como vemos acá, ¿sí? Y que cuando teníamos elipse, cuando teníamos círculo mayor o elipse, también se veían nuestros ganchitos ahí unidos a esos círculos o a esas elipses, ¿recuerdan? Y que cuando vimos superposición, habíamos dado superposición al ganchito R, al ganchito inicial R, y se acuerdan que solamente la superposición era para los rasgos rectos, ¿sí? Entonces, habíamos dado superposición inicial, el ganchito R, y superposición medial, ¿recuerdan? ¿Sí? Que, por ejemplo, si teníamos pesca, donde el círculo quedaba fuera en el vértice exterior, cuando teníamos pescar, el circulito quedaba dentro del ganchito R. ¿Recuerdan? Vimos ejemplos. Y sabemos que la superposición corresponde solamente para los rasgos rectos. Bueno, habíamos dado con el ganchito R, hoy vamos a dar superposición final y medial con ganchito N. Con ganchito N. También se los utiliza para los rasgos rectos. ¿Y en qué consiste? Y consiste también, como en el anterior, en tapar el ganchito N. Fíjense, acá vemos en esta gráfica, que si nosotros lo que tenemos es el ganchito N, a la izquierda, en los rasgos rectos, ¿sí? Recuerdan que, por ejemplo, hacíamos así, tan o dan si era grueso. Lo que hacemos ahora es tapar el ganchito N con el circulito. Y vamos a ver ejemplos, vamos a ver en qué casos, ¿ven? Entonces, corresponde a los rasgos rectos, la superposición final con ganchito N. Y ahí tenemos que dice en nuestra pantalla, la superposición al ganchito final N se nota cuando el pequeño círculo, a ver un poquito si podemos leer, con escape queda del lado del ganchito, que es lo que les venía diciendo, ¿ven? Fíjense que si nosotros no tuviéramos el ganchito, tendríamos que tener del lado de la derecha, porque sabemos que los circulitos, los círculos y las elipses van del lado de la derecha. En cambio ahora, cuando a un rasgo le antecede el ganchito N con la sílaba S vocal, entonces vamos a superponer ese ganchito N con el circulito o con los círculos, ¿sí? Entonces, decíamos que pueden ser final y medial, y que solamente se emplea en los rasgos rectos. Acuérdense siempre de eso, ¿sí? Las superposiciones para los rasgos rectos. Y vamos a ver acá en el cuadro comparativo que tenemos con estos ejemplos,
Y fíjense en la primera palabra, vence, que es sin N, cómo escribimos el circulito del lado de la derecha. En cambio, con N, vence. Me parece ese, no sé qué. Ahí, ¿qué hacemos? Escribimos del lado de la izquierda, o sea que cambiamos de lado. Vence es con el circulito a la derecha, vence. Ahí tenemos que superpone el ganchito. El botón contrario un poquito, a ver si se puede traducir. Y vamos a ir haciendo los Arriba ejemplos. Vamos a ver acá, como dice ahí, así vemos el trazo. Dice o dice, ¿sí? Que yo como hacía, y lo hacía a la derecha y con escape porque termina con vocal. Y ahora vence, ¿cómo lo voy a hacer? Del otro lado, a la izquierda, ahí tengo den, ¿ven? Ahí tengo den en segunda. ¿Qué hago? Superpongo el circulito al ganchito N y también termina con escape porque también termina con vocal, ¿ven? Lo mismo sucede con pieza. Pieza en segunda posición por la I, yo escribo pieza a la derecha, ¿sí? Y con escape fino. En cambio, piensa, voy a cambiar de lado y voy a superponer el ganchito N, ¿ven? Y me va a quedar a la izquierda. Vamos a hacer casa y cansa, ¿sí? ¿Qué hacemos entonces? Superponemos. Fíjense que acá casa sabemos que el circulito va arriba, ¿sí? En los rasgos horizontales y R, el circulito siempre iba arriba. ¿Recuerdan nuestra regla? Ahora cansa, el circulito va a ir abajo. ¿Ven? En primera posición. ¿Sí? Superponemos el ganchito N final. Vemos otro ejemplo, presa y prensa. ¿Sí? Presa en segunda posición, a la derecha. Y prensa a la izquierda. ¿Ven cómo me queda? Seguimos con los ejemplos. Pizzas tenemos ahí, que puede ser también piezas. Pizzas, yo voy a escribir de esta forma, con el círculo mayor a la derecha. En cambio, pinzas, que tiene la N, ¿sí? Pinzas, o piensas puede ser también, fíjense, ¿y cómo voy a hacer? A la izquierda. Pero ahí tienen, A ver en estos 3 puntos. tienen círculo, Participante. S vocal S. Por lo tanto, ahí no hay escape. En pinzas o Sí. en piensas. Piensa que fue el ejemplo anterior, más arriba, y ustedes van a ver, piensa, ahí lleva un escape, ¿sí? Y piensas, va a ser como pinzas. Claro, termina con consonante, termina con S. Con S vocal S, y ahí es un poquito más grande y no lleva escape. Y acuérdense que entre estas dos S puede haber más de una vocal también, ¿sí? Yo puedo tener círculo mayor y acá puede haber más de una vocal, pueden haber dos vocales, ¿sí? Vamos con otro ejemplo, traza, traza en primera posición, puede ser traza o puede ser trazo, y tranza, fíjense cómo vamos a escribir, traza en primera posición a la derecha, termina con vocal, y tranza en primera posición, y el escape me queda del otro lado, ¿ven? Hacemos la superposición del ganchito N a la izquierda. Es como que tengo tran, ahí tengo tran, ¿ven? En primera posición, tran, cierro, y tengo sa.
¿sí? Seguimos con este cuadrito donde nos muestran justamente que las distintas posibilidades, ¿sí?, del ganchito final N. Decíamos que se emplean solamente en rasgos rectos, y ahí vemos las variantes, ¿sí? Cuando tenemos trenza, que es como los ejemplos que estábamos viendo, fíjense que el circulito va a la izquierda, entonces reemplaza el ganchito N. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos cansase, por ejemplo, que también, ¿sí?, ustedes ven que todos estos rasgos que están en el cuadro son rasgos rectos. Cansase, fíjense que después vamos a ver con más ejemplos, pero si yo tengo la palabra casase, casase y cansase, fíjense, después lo vamos a ver mejor, como les digo en otro. Casase, ¿se acuerdan que yo hacía de esta forma, con el moñito en primera posición? Primero, el primer moñito, casase, ¿recuerdan? ¿Qué pasa ahora en cansase? Fíjense que voy a hacer primero el circulito para abajo, cansase, ¿ven? Es como si yo hago la palabra can. Lo doy vuelta. Ahí está la N, ahí está el ganchito N. Can. Sa, se. ¿Ven? Es distinto el dibujo de los circulitos. Fíjense que el escape termina para abajo acá. Y en casase, cuando no tengo N, termina para arriba, ¿ven? ¿Ven la diferencia? Casase primero para arriba y cansase primero para abajo. ¿Ven? ¿Lo ven? Bueno, después ustedes les va a ir saliendo con los ejemplos, con los ejercicios, y se van a dar cuenta mejor. Trenzará o trenzara, ahí hacemos como un pequeño escape. Ahí es como que... Ahí es una superposición medial, porque lo que ustedes están viendo en el cuadrito son los distintos ejemplos en donde usamos el ganchito final N. Donde vimos el ejemplo de trenza, de cansase y de trenzará, o de trencito, después vemos trencito, trenza, tiene un pequeño escape y luego sigue el A. Ahí es un enlace. En segunda. En segunda. Ahí es un enlace, una superposición medial. ¿Por qué? Porque el circulito está en el medio. Trenza, ra, ¿sí? Y en trencito, ahí vemos que los dos son rasgos rectos. Rectos estén en la misma dirección. Tenemos dos T. Entonces se vamos a hacer de esa manera. Cuando tenemos estos ejemplos de circulito medial, donde tenemos que superponer donde tenemos que superponer al ganchito N en rasgos que tienen la misma dirección, no hace falta que hagamos escape, no hace falta, ¿sí? Ustedes van a ver después con los ejemplos. Acá sí, porque acá lo que hacemos es dibujar la vocal, fíjense, trenzará, y entonces hacemos trenza y el pequeñito escape y irá para arriba, ¿sí? Estos son los ganchitos mediales y la superposición medial. Y acá tenemos la superposición final, ¿sí? Bien. Vamos a ver ejemplos de, recuerden como les decíamos que estos son superposiciones en rasgos rectos, ¿sí? Y qué pasa cuando tenemos el círculo mayor, cuando tenemos una S vocal, y cuando tenemos el círculo máximo. Vamos a ir viendo los ejemplos de cómo podemos trazar las distintas palabras en estos casos. Fíjense que tenemos pinzas como ejemplo, y ahí tenemos círculo mayor, ¿sí? Como habíamos visto en los ejemplos anteriores también, ¿sí? Pinza, como ya lo vimos. Bueno, pinzas, entonces, dibujo el círculo mayor a la izquierda.
en segunda posición. Bronce, fíjense que va en tercera posición y al igual que pinzas, superponemos el ganchito final N ahí con el círculo mayor, ¿sí? Tenemos ese vocal S. Entonces, esto es cuando tenemos círculo mayor, cuando termina la palabra con S, ¿ven? Con plural. La palabra circunstancial. Ahí tenemos prefijo, Jessica, circunstancial. Fíjate que hacemos circunstancial, ¿sí? De esta forma escribimos circuns, el circulito, y tancial, fíjate que me queda tan, y le hago el escape y le hago para abajo, el rasgo vocal L. Esa sería una superposición medial tancial. Porque ahí tenés tan, si, al. Y circuns es un prefijo. Entonces me va a quedar circunstancial. ¿Ven? Se van a encontrar con palabras donde van a tener que utilizar los prefijos que vimos anteriormente. ¿Sí? Se van a encontrar con muchas palabras. Por ejemplo, recompensa. Sí. Y, Profe, Sí. la palabra transcurso o transporta, ¿cómo sería? transcurso. Transcurso, bueno, ahí fíjate que nosotros, por ejemplo, transcurso en primera posición, así sería transcurso, vamos a escribir, ¿sí? Transcurso. Si nosotros hacemos así, estamos, acá tenemos superposición de ganchito N, transcurso, fíjense que... Ahí estaría la N y la R también. Claro, acá tengo la N, acá es sin N y acá es con N, ¿ven? Con N, transcurso, en primera posición. Este circulito final va arriba, y con escape porque termina en vocal. Y acá tengo ¿ven? Transcurso. Acá tengo el ganchito, acá tengo el ganchito R, Sí, es como que yo tengo si curso. yo hago de esa manera, obvio la N y hago transcurso. ¿Sí? Ahí obvio la N. Transcurso. Pero en mi traducción... Si yo le hago del otro lado, yo sé que ahí hay una N. Bien, vamos a seguir entonces con, si la palabra termina en sílaba S vocal S, se indicará por dos circulitos con escape. Y el primero de ellos superpuesto al ganchito, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dado esos ejemplos del moñito antes, ¿sí? Como les decíamos, lo hacíamos primero con el circulito a la derecha, y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de lado simplemente, y vemos en estos ejemplos, prensase, vamos a hacer prensase. Fíjense, en segunda posición, acá tengo ganchito inicial R, ahí tengo ¿sí? Sase, fíjense cómo queda el moñito, prensase. Fíjense que el escape me queda de este lado, del lado de la izquierda. Ustedes se van a dar cuenta cuando, para dónde va el ganchito. ¿Sí? Ustedes van a ver, ustedes dibujen, hagan el dibujo de prensase, y ustedes van a ver que el ganchito va para la izquierda, sí o sí tiene que ir para la izquierda, que es para donde se dibuja el ganchito N, ¿sí? Claro. Si no, iría del otro lado, si es presa, por ejemplo, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre, con el tema de la superposición. Sí, acuérdense que el ganchito final N
Era a la izquierda en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, era abajo en los horizontales y en el rasgo R, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se aplican todas las reglas que habíamos dado antes en cuanto a los ganchitos. Vamos a otro ejemplo, danzase y princesa. Vamos a ver estos ejemplos, ¿sí? Danzase, tengo N y acá tengo S vocal. Acá tengo N y tengo S vocal, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Danzase en primera posición y del lado del ganchito N, dan. ¿Ven? Ahí tengo dan. Cierro el circulito, danza, se. Danza, se. ¿Lo ven? Escriben primero dan, cierran y le hacen se. Danza, se. En primera posición. Princesa, fíjense, princesa. En segunda posición, ahí tengo prin. Cierro y ahí tengo princesa. Princesa, ¿sí? Al comienzo les va a costar un poquito, ¿sí? Hacerlo, pero ustedes acuérdense, como les decía la profe, Ani, de colocarlo primero en el donde va el ganchito N, y entonces ahí directamente el escape, fíjense que les va a quedar de este lado. Si yo digo precioso, ¿cómo hago precioso? Fíjense que precioso voy a hacer primero a la derecha y después a la izquierda, y me va a quedar así. ¿Ven que hay diferencia entre o preciso, preciso y princesa? Fíjense las diferencias, ¿sí? Fíjense que preciso o precioso, yo termino con el escape de este lado a la derecha, y en cambio en princesa, fíjense, termino con el escape a la izquierda. ¿Se entiende? Claro, es para que ustedes vean la diferencia de para dónde, después de mi rasgo recto, porque esto se aplica únicamente en los rasgos rectos. Eso tienen que tener mucho, tienen que memorizar, únicamente en los rasgos rectos. Y ahí tienen que fijarse dónde mi rasgo recto va, si va a la izquierda o va a la derecha. Si tiene una N, indefectiblemente va a ir a la izquierda, ¿sí? En este caso va para abajo porque vergón, ahí tengo gagi, gon, ¿dónde va a ir? Para abajo. Vergonzoso, vergüenza. Ustedes ya saben que todas estas palabras al terminar con vocal llevan escape. Llevan escape. ¿Cuándo no lleva escape? Cuando hacemos el plural terminan en S. Ahí no llevan escape. Seguimos entonces con más ejemplos. Dice, para formar el plural, el circulito quedará dentro del círculo, ¿sí? Recuerdan ustedes que nosotros no teníamos... anteriormente no podíamos tampoco hacer el círculo máximo al final, o sea, con el plural, ¿recuerdan? Lo mismo va a pasar acá. Primero hacemos el circulito y después hacemos el círculo mayor. Ahí tenemos 3S. Fíjense, vamos a hacer estos ejemplos. Prensa 6. Por ahí son palabras que no la utilizamos mucho, pero que tenemos que saber cómo se trazan. Sustanciosos, algunas sí, estas por ejemplo, es más conocida. Fíjense que acá ¿qué tenemos? Tenemos N y tenemos 3S, tenemos S vocal, S. Acá puede haber una o dos vocales, en este caso fíjense que hay dos vocales. Acá también puede haber una o dos vocales, acá tenemos una sola vocal. Acá tenemos S, vocal, S,
vocal. Un círculo máximo. ¿Ven? Acá, en este caso, tenemos dos vocales. Acá puede haber, como les decíamos, dos vocales, acá puede haber una y acá puede haber dos. ¿Ven en estos ejemplos? Pero yo tengo acá tres S. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer primero el circulito y después voy a hacer el círculo mayor. ¿Sí? Entonces me va a quedar. Prensa 6 me va a quedar. En segunda yo lo voy a hacer bien grande, ¿sí? Ahí tengo prensa 6. ¿Ven? Hago primero el circulito y después el círculo mayor. Primero el circulito y después el círculo mayor. Lo mismo en sustanciosos. Hago sustanciosos. Sustanciosos, ¿ven? Primero el circulito pequeño y después el círculo mayor. ¿Sí? Lo voy a hacer acá. Sustancioso. ¿Ven? Sustanciosos. Termina con S. A ver si ustedes hacen la palabra preciosos. ¿Cómo van a hacer? Preciosos. A ver, hagan. Y son como los ejemplos anteriores. Cuando es con N, cuando es sin N. Por ejemplo, preciosos. ¿Para dónde va a ir el círculo máximo? Para la derecha. ¿Sí? Y en el ejemplo, como hizo recién la profe, va del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene una N. Esa es la diferencia. Ustedes tienen que tener en cuenta y ver preciosos y prensase. O prensaseis, como se hizo en el ejemplo anterior. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver la superposición medial, como decíamos hoy, que veíamos en el cuadrito. Cuando tenemos palabras, ¿sí? Rasgos de igual dirección, no necesitamos hacer el escape. Fíjense en estos ejemplos. Pesaba, el circulito se traza a la derecha, y en pensaba, el circulito queda superpuesto al ganchito a la izquierda. Pesaba, lo vamos a hacer acá, pesaba, del lado de la derecha, en segunda posición, uno fino, el otro grueso. Ahora, pensaba, como los dos rasgos siguen la misma dirección, lo único que hago es cambiar de lado. Pensaba, ¿ven? Acá tengo N, acá no tengo N. Y vamos a ver en el cuadro comparativo que sigue, un poquito más abajo, van a ver que ahí tenemos palabras sin N y con N. Pesaba sin N y pensaba con N. Vamos a ver otros ejemplos. Trazado sin N y transado Con N. Y vamos a ver desiste y vamos a ver danzaste. Estas son palabras que tienen superposición medial, ¿sí? Entonces, trazado va a ir en primera posición por la vocal A, y el circulito va a ser a la derecha, como siempre, como nos indica la regla. Lo mismo que desiste, en segunda posición, círculo mayor, y la T. En cambio ahora, transado, ¿cómo lo voy a hacer? A la izquierda. Transado. Y danzaste, también en primera posición, dan. Ahí tengo dan. Cierro, sas. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos circulito medial,
¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando tenemos estas palabras que siguen la misma dirección, no necesitamos hacer escape cuando tenemos la superposición medial. El escape lo vamos a hacer cuando tenemos, por ejemplo, transara, como vimos en los ejemplos anteriores. ¿Sí? Como en este caso, ¿ven? En rasgos de distintas direcciones, fíjense que empezará, el circulito queda en el vértice exterior del lado de afuera, entre dos rasgos rectos. ¿Qué pasaba? El circulito quedaba afuera. En este caso, se va a superponer y va a quedar afuera también, pero le voy a hacer un pequeño escape que me va a indicar la vocal. Pensará. Y fíjense cómo vamos a hacer. Pesará, que es sin N, pesará o pesara y pensara. Vamos a ver. Puede ser con acento, pesará y pensará. Vamos a hacerlo así. Pesará en segunda posición. Fíjense, dábamos toda la vuelta. Ahora pensará. Tenemos N y S en circulito, acá tenemos medial, superposición medial del ganchito N. ¿Y cómo vamos a hacer? Y vamos a hacer un escape. Pensa, un escapecito y ahí el rasgo R vocal. La pensa. Empezará, ¿qué hacemos? Utilizamos la regla del circulito medial cuando va en dos rasgos rectos. Siempre queda del lado de afuera. En pensará, para que no pase lo mismo, hago un pequeño escapecito que me va a indicar que ahí hay una N. Pensa. Seguimos con la comparación, con la demostración comparativa, con el cuadro, y fíjense cómo trazamos estas palabras sin N y cómo le hacemos el pequeño escape cuando va con N. Trazará y transará. Pesamos y pensamos. Decimos y dancemos. ¿Sí? Vamos a escribir así, ven ustedes exactamente cómo se hace. Yo lo voy a hacer en grande porque entonces se ve un poquito mejor, ¿sí? Ustedes no lo hagan tan grande, cuiden la uniformidad de sus rasgos, acuérdense que después eso les va a facilitar para leer, para la traducción. Entonces, pensamos, fíjense, estos son todos superposición medial. Dibujamos el escape. Trazará en primera posición, trazará, pesamos, el circulito quedaba dentro entre un recto y un curvo quedaba dentro del curvo, y decimos lo mismo, decimos, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa cuando tenemos N? ¿Qué pasa? Hacemos el escape. Transará, transará. Pensamos, pensamos. Dancemos, dancemos. ¿Ven? ¿Ven el escape cómo se nota ahí? Bien, esto en cuanto a superposición final y medial, hemos visto los ejemplos. Vamos a ver más después, pero ahora vamos a pasar a la posposición de círculos, ¿sí? Que como yo les decía hoy, fíjense que el nombre de anteposición quiere decir antes del ganchito, antes de los ganchitos, ¿sí? R o L, superposición se superpone, y posposición, ¿qué pasa? Significa poner después de ganchitos finales a los círculos. Se pospone, va a lo último, ¿sí? Yo primero hago mi ganchito y después hago o el circulito o el círculo mayor, ¿sí? Después que se tiene que ver mi ganchito N final, ¿entienden? Porque va pospuesto. Poner después significa. Y vamos a ver en los ejemplos que tenemos acá
Fíjense, tenemos final N, que se emplea solamente en rasgos curvos, y final R, que se emplea solamente en rasgos rectos, que nosotros ya vimos en algunos ejemplos de nuestras actividades. Habíamos tenido palabras como balance, como provincias, recuerdo rendirse, donde habíamos hecho, donde ustedes habían hecho. Y que les decíamos que el circulito va dibujado dentro del ganchito. Les íbamos diciendo. Bueno, ahora llegamos a lo que es posposición y se hace de esta manera. Acá tienen el rasgo, el cuadro, donde ven los ejemplos. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es, por ejemplo, el ganchito, en este caso final N, y en qué tipo de rasgo utilizamos. En el anterior que estuvimos viendo era únicamente los rasgos rectos, en la superposición. Ahora, en la posposición, este ganchito final N solamente en los rasgos curvos. Solamente en los rasgos curvos. Tengan bien en cuenta eso. Y ahí van a ver los distintos ejemplos donde utilizamos esto. Por ejemplo, en avanzase. Y ahí tenemos otra vez avanzase. Fíjense cómo queda. Queda dentro del ganchito. Tenemos N y tenemos S vocal, S vocal. Acá acuérdense que puede haber una o dos vocales. Acá puede haber una o dos vocales. Fíjense entonces que tenemos N y tenemos S vocal, en rasgos curvos, acuérdense siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a repetir, vamos a repetir el circulito en forma de espiral, ¿ven? Cómo queda como si fuera una espiral, y lo vamos a hacer de esta forma. Fíjense, A, ahí tengo la vocal A, van, Sa. hago un circulito, sa, se, ¿sí? Me queda como una espiral, tengo dos S vocal, entonces para los rasgos curvos, ¿recuerdan que para los rectos hacíamos los moñitos? Bueno, para los curvos vamos a hacer de esta forma, en forma de espiral, ¿sí? En este caso, lo que, como su nombre lo indica, que es posposición, al final sería, el ganchito N se tiene que ver. En la superposición no se ve el ganchito final. En esto se tiene que ver y el circulito se dibuja dentro del ganchito. Seguramente después vamos a ver más ejemplos. Con más ejemplos y con las prácticas ustedes se van a ir dando cuenta. Fíjense que acá tenemos vicioso, sin ganchito N, sin la N, y tenemos venciese. Seguramente vamos a tener después como ejemplo. Vicioso, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos en segunda posición? Y hacíamos el moñito, ¿sí? Ahora cuando tenemos la N, ¿cómo vamos a hacer? Ven. Se ve mi ganchito. Venciese. Acá lo hago de nuevo. Ven. Venciese. ¿Ven cómo me queda? ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia. Vicioso y venciese. Después tenemos otra de las variantes también en los rasgos curvos, comienzos, provincias, como le habíamos dicho. Fíjense que ahí se nota también, en la palabra comienzos, se nota el ganchito N, ¿sí? Entonces hago en tercera posición, comien, y ahí hago el círculo mayor, S, vocal S. Comienzos, me queda el círculo mayor después del ganchito, ¿sí?
tiene que ver la diferencia de cuando es circulito, cuando es círculo mayor, cuando es círculo máximo, ¿sí? Para que ustedes puedan traducir, por ejemplo, comienzo o comienza, sin ese final va a ser un circulito pequeño. Comienzos ya es un círculo más grande. Lanzará o lanzara, fíjense que habíamos visto hoy, con el pequeño escape. Lanzará. Acá también hacemos un pequeño escape, tenemos un rasgo curvo y un rasgo recto. Y en península, península. ¿Ven? Península. ¿Ven cómo se escribe península? En segunda posición, se tiene que notar este ganchito N, se tiene que notar península, se tiene que notar lo mismo que acá en comienzos, ¿sí? Lo mismo que en provincias, si yo escribo, provincias, ¿sí? Se nota el ganchito final N, y después hago el círculo mayor. ¿Sí? Bueno, esas son las variantes, vamos a ver después una por una, y también como posposición tenemos solamente los rasgos rectos, el ganchito final, la posposición para el ganchito final ere, como en rendirse, alegrarse, traerse, creerse. ¿Se acuerdan que en estas palabras nosotros hacíamos rendir y terminaba con ganchito final ere, alegrar, ganchito final ere? Ahora lo que hacemos es ponerle el circulito y ponerle el escape, porque termina con vocal. Rendirse, alegrarse, traerse, creerse. Vamos a dibujar también ese para que ustedes vean el trazo. Vamos a hacer rendirse, por ejemplo. Fíjense que rendir, voy a hacer rendir, ahí dice rendir. ¿Qué hago ahora? Le voy a poner el circulito después del ganchito ere final. Y como termina con vocal, va con un pequeño escape. Rendirse. ¿Ven? Ren para abajo. Dirse. Lo mismo con los otros ejemplos. Alegrarse. Vamos a hacerlo acá. Alegrar. Ahí dice grar. Alegrar. Y le hago el circulito. Alegrar para arriba. Porque si ustedes hacen el ganchito para abajo, van a escribir alegran. ¿Vieron? Entonces, para arriba, alegrar. Ganchito final, ere. Alegrarse. Ahí dice traer. Sí. Y si yo le hago el circulito con el escape, traerse. 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 ¿Sí? Creer, voy a escribir creer. Y si digo creerse, con el circulito. ¿Ven? Creerse. Esos son los ejemplos que tenemos en este cuadro. Seguimos un poquito más abajo y ahí vamos a ver cómo tenemos palabras que hacemos. Que escribimos sin N y con N. Esto en cuanto al ganchito final N. Fíjense que son todos rasgos curvos, tengan en cuenta eso, ¿sí? Lazo, yo normalmente escribía lazo, fíjense, en primera posición, lazo. Lazo. Ahora lanza, voy a hacer también en primera posición, pero se va a notar mi ganchito y que termina en vocal. Y acá dice lanza. ¿Sí? Comicios. Fíjense, comicios, abajo, tercera. Y comienzos. ¿Cómo voy a hacer comienzos? Comienzos, ¿sí? Ahí dice comienzos. Ahí tengo ese vocal S. Ya tengo el ganchito N y tengo el círculo mayor
ese vocal S. Acá no tengo, ven que no tengo, ven que acá no hay N, ¿cómo se nota? Directamente en la concavidad del curvo, ¿sí? Acá tengo ese vocal S también. Acá puede haber una o dos vocales, en este caso hay dos vocales, ¿sí? Vamos con el otro ejemplo que ya hicimos, vicioso y venciese, ¿se acuerdan que lo vimos recién? ¿Sí? Habíamos hecho vicioso y venciese como ejemplo, ¿cómo quedaba? Vicioso y venciese, con la forma de espiral. Vicioso con moñito y venciese en forma de espiral. Y después amasases, fíjense que amasases va circulito y círculo dentro de la concavidad, y amansases, fíjense cómo se nota el ganchito N también. Y dentro del ganchito N yo escribo sa-ses. Bien, eso en cuanto a estas palabras como ejemplos que después vamos a ver, sí, vamos a seguir viendo. Acá tenemos la posposición medial al ganchito final N. Masaje escribíamos normalmente en la concavidad, masaje, masaje. Ahora mensaje lo vamos a hacer, acá lo voy a hacer más grande, mensaje, con el ganchito medial, que se note, acá ven que se nota el ganchito N, me queda, dentro del ganchito N me queda el circulito. ¿Estamos? Ahí en masaje y mensaje ustedes se dan cuenta, acá dice masaje, y acá dice mensaje. Vamos con más ejemplos. Avanzará, fíjense, voy a dibujar acá en grande, ustedes vayan mirando. Avanzará, ¿sí? Avanzará, avanzará. Anunciamos, anunciamos ahí, la A no marca posición, ahí va en tercera posición, ¿sí? Ahí está mal. Anunciamos, va en tercera posición. Anunciamos. ¿Ven? En tercera posición la U es la que me marca posición. Anunciamos. Ahí está, en tercera posición, porque las vocales no marcan posición. ¿Ven que se nota el ganchito N acá? En anunciamos. Y en comenzar también vamos a hacer de la siguiente forma. En tercera posición, comenzar. Tenemos vocal R, ar, er, ir, or, ur. ¿Recuerdan? Comenzar. Solo cuando sea necesario se hará un pequeño escape para poder trazar el rasgo que sigue. Fíjense, ahí tenemos dos rasgos curvos mensuales y que hacemos un pequeño escape. Mensuales. Vamos a hacer un pequeño escape en segunda posición. Mensu, a, acá están las dos vocales ya incluidas, les. Voy a hacerlo más grande. Mensuales. Ustedes lo que tienen que hacer en el trazado de su estenograma es que se vea la N, que se vea el ganchito N. ¿Sí? Sí o sí se tiene que ver el ganchito. Por eso nosotros estamos dando los ejemplos comparativos. Cuando es sin N y cuando es con N. Mensuales. Acá tenemos, en esta palabra donde tenemos la N medial, tenemos dos vocales, ¿ven? Tenemos N, S y tenemos dos vocales, que también puede suceder. Acá puede haber una o puede haber dos vocales. Vamos con vencido, la palabra vencido. Fíjense cómo vamos a hacer. Con un pequeño escape. ¿Ven? Acá se nota, ¿qué se nota acá? Mi ganchito N.
Y como la D es un rasgo recto, que se escribe de arriba para abajo, entonces voy a dibujar de esta forma. Vamos de nuevo. Vencido. ¿Sí? Ustedes hagan la palabra vencido, hagan, y vieron que no van a poder hacer de otras formas. No se puede hacer de otras formas. Ustedes mismos se van a dar cuenta que al trazar, sí o sí le tienen que hacer un escapecito. En vencido. Enunciado, en tercera posición, enunciado. ¿Ven? Enunciado. Se nota mi ganchito N acá. ¿Ven? Antes del circulito. Bueno, entonces en algunos casos no va a hacer falta trazar como en mensaje, como en avanzará, como en anunciamos, no va a hacer falta trazar el escape, pero vamos a tener palabras como estas, mensuales, vencido, anunciado, donde sí vamos a trazar un pequeño escape. Y acá tenemos ejemplos de la posposición final al ganchito R, como habíamos visto hoy en el cuadro, ¿recuerdan? Traer, traerse, nublar, nublarse, alegrar, alegrarse, creer, creerse. ¿Ven? Tenemos sin circulito y con circulito. Este es en cuanto a la posposición final del ganchito R. ¿Ven cómo queda la palabra? Lo que hicimos recién fue posposición final al ganchito N. Bien. Ganchito L. Ahora vamos a ver posposición final al ganchito R. Y ahí está la demostración comparativa cuando es sin circulito y cuando es con circulito. Y volvemos otra vez a ver estos ejemplos que en el cuadro anterior le dimos de a uno, ¿sí? De las distintas maneras como se pueden trazar. Y ahí ven, por ejemplo, traer, cómo hago mi R final. Y cuando tengo traerse, ¿qué tiene ahí? Un circulito. En este caso, es como con el ganchito N, se tiene que ver mi ganchito R, y dentro del ganchito R, hago mi circulito. Y ahí está. Sin circulito y con circulito. R. Bien. Entonces. La palabra nublarse, ahí no se ve bien el ganchito R. Ahí la profe Amela está haciendo con ganchito N. Con ganchito N. ¿Qué preguntaba? A ver, ¿quién hablaba y qué preguntaba? Sí, profe, la palabra nublarse, para Sí. mí falta marcar el ganchito R final. Nublarse. Porque ahí pusieron nublarse, y es nublarse. Claro, sí, ahí falta el ganchito R final. Fíjate cómo está nublar. Entonces yo hago el ganchito final y ahí le hago el circulito. Sí. Sí, muy ahí bien. es nublarse. Muy bien. ¿Vieron cómo ustedes se dan cuenta? Porque nosotros Muy por ahí bien. podemos tener errores también. Sí, en el apuro. Pero es bueno que ustedes se den cuenta, como siempre le decimos. ¿Por qué? Porque como que no cuadra esa palabra, nublarse, de la manera que está hecho en taquigrafía. Así que muy bueno que ustedes se den cuenta. Porque ahí, ¿qué es lo que falta? Como dijiste recién, el circulito dentro del ganchito. Muy bien el detalle, muy bien. Eso quiere decir que están entendiendo. Acá vamos a hacer ejemplos de el ganchito de la superposición, cuando va sin N y cuando va con N, como habíamos visto los ejemplos hoy, ¿sí? Ahora vamos a escribir viciosos y acá vamos a escribir vencieses. Esto es más o menos para que ustedes vean y comparen, ¿sí? Vicio, ¿se acuerdan que vicio nosotros escribíamos normalmente sin N? De esta forma.
y con escape final porque termina S, ¿sí? Es S, acá tenemos S y tenemos dos vocales, entonces va escape grueso. ¿Recuerdan eso? Terminaban con S y dos vocales, escape grueso. ¿Se acuerdan? Sí. Vicios, en segunda posición, círculo mayor, ¿sí? Vicioso, acá termina con S, entonces se cierra el círculo. Acá termina con vocal, entonces, ¿qué va a pasar acá? Tengo mi moñito, vicioso. Y acá también termina con S, y acá como no tenemos el círculo mayor final, ¿qué pasa? Tengo que hacerlo así, ¿sí? Acá tengo 3 S. Tengo S vocal y S. Acá tengo 2 S. Tengo S vocal y S vocal. Y acá tengo S vocal, S. ¿Ven la diferencia? Y acá es lo mismo, pero acá tenemos la N. ¿Ven? Tenemos la N. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vence. Fíjense que se note el ganchito N final. También termina con escape por la vocal. Vences. Fíjense cómo vamos a hacer vences. Dentro del ganchito N. Venciese. ¿Alguien se acuerda cómo era venciese? Con espiral. Espiral. Y vencieses. Circulito más círculo sería, porque no existe el círculo máximo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Y pueden notar acá que tenemos el ganchito final N, acá también tenemos, y acá también tenemos. ¿Ven? ¿Ven? ¿Notan que se tiene que ver el ganchito N en estas palabras? ¿Sí? Cuando lleva N, tenemos acá y tenemos acá. Entonces, eso les va a servir a ustedes como guía. Y bueno, tenemos estas abreviaturas, algunos que después les vamos, ustedes anótenlas también en su cuadernito de abreviaturas. Esto nosotros le vamos a pasar después y ustedes lo van a completar, nosotros le vamos a pasar sin los rasgos y ustedes van a completar todo este trabajito que estamos haciendo, ¿sí? Algunas, fíjense que sirve para singular y plural. Responsable o responsabilidad, yo escribo nomás, sin escape, sin nada. Vamos a hacer acá eso. Algunos, algunas, fíjense, algunos, con circulito, algunos, ¿sí? Responsabilidad es principalmente es sprint y cierro con el circulito. Principalmente, ya no voy a escribir la palabra. Nosotros pues vamos a dar palabras que terminan en debilidad, palabras que terminan en mente, pero estas son abreviaturas y siempre las vamos a escribir así. Ningún, le agrego ese. Para abajo. Fíjense que ningún era así, y ahora ningunos o ningunas lleva circulito. Irresponsable y responsabilidad es el rasgo. Y es el rasgo vocal, doble R vocal, y responsable. Acá tenemos vocal, doble R vocal. ¿Y quiénes? La abreviatura de quiénes va a ser así. Es como que tengo quién, y ahí tengo el circulito. Siempre vamos a escribir quiénes de esta forma también. Y bueno, después tenemos unos ejemplos que lo hicimos, fíjense, esto ustedes lo van a hacer después, cuando Mauro les suba como recurso didáctico para que completen. Consistencia, ven que el circulito va del lado de la izquierda, N, tengo ahí escape grueso porque tenemos S y dos vocales, los prefijos no marcan posición, entonces este va en segunda por la vocal I. Cobranza, fíjense que el circulito me queda del lado de la izquierda en el lugar del ganchito N.
En prensa no hace falta ningún escape, nada, porque los dos rasgos son de la misma dirección. Alabanza, fíjense, superpongo el circulito al ganchito N. En silencioso, ahí tenemos el espiral, silencio. Si fuera silencio, nada más, es con... Fíjense que si yo escribo silencio, voy a hacer silencio. Y silencioso es el espiral, ¿sí? Librarse, ¿por qué? Porque en los rasgos curvos yo voy a hacer de esta forma, ¿sí? Acuérdense que, por ejemplo, en los rasgos rectos, como tenemos ahí, evidenciarse, ¿ven? La D es un rasgo recto, entonces ahí sí voy a hacer el moñito, ¿estamos? En los rasgos rectos voy a hacer el moñito y voy a comenzar haciendo del lado de la N. Fíjense, evidenciarse, que también está ahí en la segunda columna, en la primera palabra. Ahí tengo denciarse, ¿ven? Labrarse, ahí tenemos ganchito final R con circulito con escape. Esperanza, ahí ¿qué pasa? Ahí el circulito va abajo, porque nosotros sabemos que en el circulito final me dice la regla que en el rasgo horizontal, en el rasgo R, cuando no tengo nada, va arriba. En este caso, va a ir abajo, esperanza. ¿Por qué? Porque tengo N. Ahí hay una superposición final al ganchito N. Exactamente. Lo que vimos recién. Sí. Tardanza va del lado izquierdo, se superpone ahí el circulito con el ganchito N. En dancemos, ¿qué pasa? Hago un pequeño escape. Avanzar, fíjense cómo se nota el ganchito N ahí, en avanzar. En crianza tapo el ganchito N. Crianza. Criar es así y crianza es así. Criarse, fíjense las diferencias. Crianza, criar, criarse. ¿Ven? Apariencia también, ahí tenemos como ejemplo, apariencia. Disidencia, tránsito, se cambia de lado. Si es tránsito va a la derecha, en cambio tránsito va a la izquierda. Traerse. En tránsito, lo que tengo que tener en cuenta que son dos rasgos en la misma dirección. Ahí tengo dos T. Bueno, estos son los ejemplos y estos son entonces las terminaciones que vimos de N con S vocal S, N con S vocal, o sea, los distintos tipos de posposición, y lo que vimos también es la superposición del ganchito N final y medial. Esto ustedes, como se darán cuenta, va todo unido a todo lo que venimos dando, ¿sí? A la anteposición, a la superposición que ya vimos como en los temas anteriores. Lo único que les encargamos con la profe es que practiquen, ¿sí? Que practiquen. Les va a ir saliendo, parece que no, pero les va a ir saliendo. Practiquen y vamos a hacer ejercicios, actividades, así que vamos a estar subiendo al aula. Y mañana los esperamos a los que puedan estar para seguir con este tema en el Círculo de Legisladores. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que no hayan perdido la clase de hoy. Nos encontramos mañana, Dios mediante. Hasta mañana. Chao, chao.